Permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:38. Tengo el agrado, señoras y señores, de presentar en nuestros micrófonos a los señores embajadores Marcelo Fernández de Córdoba y Mauricio Gándara. Vía telefónica parísimos en breves instantes. Bueno, pues parece que el desenlace no ha encontrado exclusivamente a la presidenta del Brasil en el camino tortuoso de explicar, de ser despojada del poder, despojada no creo que es la palabra, sancionada con la destitución, efectivamente. Y entonces, embajadores, Luis Ignacio Lula da Silva no se esperaba, pese a que hubieron unos 3 días angustiosos para esa familia, no se esperaban que digamos, vayan y ocupen su vivienda general, la de sus hijos, acusándole de episodios que resultan increíbles en un líder de connotación o de características progresistas que parecía un hombre hiperhonradísimo. Ya no estamos muy convencidos de que esa situación fue de tal naturaleza. Hay pruebas al canto. Y entonces quiero que tengan la bondad ustedes de orientar a la ciudadanía que no se escucha realmente qué pasa con Lula o cuál podría, de ser una especie de estrategia contra él, ¿por qué no comenzaron con la presidenta o a la inversa? El mejor castigo para la presidenta y para el Partido de los Trabajadores, para la presidenta del Brasil y para el Partido de los Trabajadores, es al líder de tantos años, y más que todo, ícono y líder regional en Sudamérica. Ustedes ven que hay una adoración tan especial como a Fidel Castro en los grupos de gobernantes incluso que aprecian en esa izquierda los mejores niveles de perfección ideológica y programática. Así es que no sé qué les parezca a ustedes este insuceso para el Partido de los Trabajadores que está ocurriendo en el Brasil. Hoy con usted, señor embajador Mauricio Gándara. Gracias, don Gonzalo. Ya, tomando el pie de lo que usted nos dice, ¿por qué contra Lula y no directamente contra la otra? Porque la otra, la señora Rousseff, es la presidenta y para ella hay un proceso conocido por la palabra inglesa del impeachment, sí, para poder ser acusada y destituida por los órganos legales. A Lula da Silva, para quien uno tiene asimismo una gran simpatía porque son nacidos de la clase trabajadora y han sufrido persecuciones, tanto él como la señora Rousseff han estado en la cárcel, ¿sí? Lo cual pues no justifica lo que ocurre allá, porque sí es cierto que allí se han desaparecido al menos 10.000 millones, no 10.000 millones de reales, pues, ¿no es cierto? O sea, como 3.000 millones, no 3 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, pues, ¿no es cierto? Entonces, esta es una cosa muy grande. Entonces, esa calibre, ¿no? Claro, de gran calibre. Esto ya parece que está demostrado. Yo le he oído al fiscal en la CNN y cosas por el estilo y lo que está en la prensa escrita. Yo creo que debemos centrarnos en 3 cosas, o por lo menos yo quisiera centrarme en 3 cosas, pues, ¿no? Uno, qué desilusión que estos líderes forjados, eso sí, esos no son socialistas de café, pues, son socialistas que han luchado contra la dictadura militar y han estado presos. Entonces, eso es una verdadera lástima. La segunda cosa es que podemos admirar que en el Brasil sí funciona la justicia, pues, que hay una justicia independiente, porque no le mandaron a arrestar al señor Lula da Silva.
todo el mundo sabía que estaba llamado a declarar, pues tal vez pensó que no se van a atrever a llevarle a la fuerza, porque lo que hicieron es llevarle a que declare. No le han condenado ni cosa por el estilo. Y la tercera cosa que debemos topar, don Gonzalo, si es que el tiempo nos lo permite, es que así como hay de la China esta compañía que está en Bolivia, que también está en el Ecuador, de las compañías en el escándalo de Brasil, están las compañías que están en el Ecuador, pues principalmente la Odebrecht. Antes tuvo la segunda más grande, que era la Andrade Gutiérrez, que usted la recordará en ese reclamo que se hicieron reconocer el reajuste de precios hasta en la parte de dólares que estaba prohibido por contrato. Sí. Pero aquí está la Odebrecht, a la compañía a la cual el presidente del Ecuador le echó del Ecuador, si no me acuerdo mal, y ahora nomás ha vuelto. Ya, yo creo que como está a cargo de la construcción del metro, yo creo que el municipio de Quito debe curarse en salud. Yo de ellos contrataría alguna gran compañía de auditoría para que supervigile en Brasil los egresos de fondos de toda la obra que pueda realizar, por protección del propio municipio de Quito, de sus ediles, de su alcalde y de todos. Una compañía, porque si no, pues pueden verse envueltos en esta cosa tan terrible que es un mensaje para el señor alcalde, los ediles y seguramente el gerente de la empresa Metro. Para todos ellos que se protejan por protección de ellos mismos, que se busque una empresa, es decir, de estas auditoras internacionales, a que en el sitio vigilen los egresos de todos los fondos desde el principio. ¿Cómo podrían demostrar que ha habido algo? Bien complicado. No. Si hay una compañía de auditoría autorizada por el municipio Eso de le digo, Quito, la compañía de auditoría, ¿qué buscaría? Sentarse en el escritorio y ponerle una aprobación a todas las órdenes de pago. Todos los manejos de todas las cuentas aquí en Brasil o en cualquier otro sitio del mundo, que ellos pongan el visto bueno, estén al tanto de cada egreso de fondos. Esto por protección del prestigio del municipio. ¿Usted sintoniza esta sugerencia de Bueno, la posición de Mauricio es muy clara y creo que tiene muchísima razón, en el sentido de que, ¿qué es lo que ha pasado en el Brasil? En el Brasil hay dos empresas, fundamentalmente, que son la base de la corrupción. La principal es Petrobras. La principal es Petrobras y junto a Petrobras... Pero esa es, creo, estatal. Es totalmente estatal. Ya. Y obviamente aquí están Petroecuador. Y aquí están arrastradas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, entre otras compañías, que también han participado de sobornos, porque lo que estamos viendo, las acusaciones es de haber desviado aproximadamente 3.000 millones de dólares en Petrobras para pagar a funcionarios de compañías sobornos para conseguir contratos. No. Hay el caso en el que en Petrobras, el caso más sonado es la compra de una refinería en Pasadena, en Estados Unidos, en que pagaron 47 veces más el valor real que tenía esa cosa. ¿Por qué les arrastra a los presidentes? Digo a los presidentes porque es muy complejo el tema. Están ciertamente afectados no solamente la actual presidenta, no solamente el expresidente Lula, está Luis Enrique Cardoso y está el Collor de Mello. Están más o menos que han sido llamados dentro de este tema. Claro, con fases totalmente diferentes, ¿no? Pero está claro, por ejemplo, en el caso de Dilma Rousseff, ella fue, en la época de que Lula era presidente, fue presidenta del directorio de Petrobras. Entonces, hay ciertas cosas que hay que aclarar. Evidentemente, ya llevan 2 años los brasileños, la justicia brasilera, analizando estos temas del caso que lo han llamado el Java Jato, ¿no? En que el juez, que es de apellido Moro, es el que está siguiendo esto y el que le llama a Lula. Pero en el caso de Lula, últimamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay que centrar un poco las acusaciones.
Se le acusa de tener una casa en la playa y de tener otra casa en otro sitio cercano de San Pablo, pagado por empresas. Él dice que no son de él. El fiscal dice que tiene pruebas y que demostrará en su momento el haber recibido esos como pago, obviamente, de favores dentro de la... ¿Tendrá algo así como un título de propiedad? Bueno, lo que ocurre es que estas cosas, ahí viene bien la palabra, esto del prestanombre, que muchas veces los dirigentes, los funcionarios públicos aceptan sobornos, pero no los ponen en bancos a nombres de ellos, ¿no? Sino van a nombre de otras personas, que es muy difícil seguir y establecer. Pero en todo caso, esto nos ha llevado pues a una crisis, ya por un lado, la crisis política que ya Mauricio mencionó, la destitución, el planteamiento de destitución que se agrava con esta cuestión de Lula, y por otro lado, obviamente, el que dentro del proceso, ¿qué es lo que va a pasar con Lula? Claro. Claro que la política brasilera está afectada, es evidente. Hay un dato curioso. Lula, cuando sale de la declaración que hace, de las 3 horas de declaración, va a la central del Partido de Trabajadores y da un discurso de 28 minutos. Un discurso que habla en términos personales. No se defiende de las acusaciones. La forma de defenderse es dejar prácticamente lanzado que será candidato en el 2018. Es decir, esa es la defensa que él quiere, es volver a tomar el poder, obviamente, ¿para qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tenía argumentos? Bueno, los hechos está claro, ¿no? Porque si a uno él ha negado, siempre ha negado de que estas propiedades son de él, pero tiene que haber algo que no conocemos porque ¿qué ocurrió en la declaración de 3 horas? No ha sido público. Claro. Y además es parte de un proceso que está encaminándose y que llegará a una sentencia. Y debe haber sido, doctor Gándara, con enunciados ya previstos en el parte del fiscal, ¿no? Que intervino, digamos, respondiendo a esas inculpaciones del fiscal, debe haber sido la defensa. Y por otro lado, también la fiscalía debe haber mandado un representante para contradecirle o averiguarle aspectos adicionales. Sí. Y de ahí no sale tan bien librado el presidente Lula. No va a salir ninguno bien librado, porque han hecho una cobertura tan fantástica. Varias de esas cosas. La una, que han dado ese sistema que han tenido similar al de los Estados Unidos. Dime la verdad y te tomo en cuenta para rebajarte la condena, ¿no es cierto? Entonces, allí hay varios funcionarios de los que han sido detenidos, tanto de Andrade Gutiérrez como de Odebrecht, que ya lo que llamamos han cantado, ¿no es cierto? Y en los Estados Unidos... Han cantado la plena, y entonces el presidente Lula está frito. Están fritos. En Estados Unidos, en casa del el que hizo el lavado, de los que estuvieron en el proceso de lavado, es un señor, según la prensa, según el diario El País, Alberto Yusef. ¿Ya? En la casa de él, en los Estados Unidos, han encontrado un listado de 750 obras de Odebrecht, entre las que figuraban decenas de proyectos en Latinoamérica. Ahí está la plena. Ahí está. Por eso le estoy recomendando al municipio de Quito a que no vayan a tener problemas el día de mañana, no por falta de honorabilidad de ellos, sino por cualquier cosa que pueda pasar. Pueden salir de que se contrate. Mencionados. Claro, entonces, aquí a la final todo se sabe, porque alguien canta, porque alguien avisa para que le rebajen, para que le rebajen la pena, ¿no es cierto? Entonces, le digo porque le escuché en la CNN al brasilero, al fiscal brasilero, ese hombre tiene todo, ya tienen todo. Sí, si me permite, por favor, Mauricio, ¿sí? En la línea que tú estás diciendo hay una cosa muy importante que ocurrió el día jueves. El día jueves hubo una filtración, una supuesta filtración, precisamente del ex líder del gobierno en el Senado, que se llama Delcidio de Amará, ¿no?
en que este legislador le cita por primera vez a Lula en 2 años de investigaciones y acusa directamente también a Dilma Rousseff. De darse esta declaración, pues las cosas se va a complicar tremendamente. Se ingresa al proceso. Al proceso, claro. No sabemos exactamente cuáles son las realidades o las acusaciones que están ahí, pero de hecho es una señal de que se está cerrando el espacio para llegar a una conclusión y llegar a una conclusión que tendría que ser condenatoria. ¿No? El catedrático y analista político Gustavo Segre, en la cadena CNN, dijo que Lula intenta a través de su militancia resolver la situación judicial de manera política. Este también es un ángulo que vale la pena que ustedes lo revisen. Llamando a su gente a la calle a hacer manifestaciones y más. Ve la situación, este comentarista Segre, ve la situación de Brasil y de la presidenta Dilma muy, muy complicada. Bueno, la situación política en Brasil es realmente complicada y se ha complicado drásticamente la semana pasada cuando el senador Delcido de Amaral, que era el jefe del bloque del Partido de los Trabajadores en el Senado, alguien de muchísima confianza de Lula y de Dilma Rousseff, aceptó la figura del arrepentido y comenzó a contar lo que él sabía y colocó en primera plana política la situación de Dilma Rousseff, que podría haber intervenido o tratado de intervenir en las cuestiones policiales. Lo que ha hecho Lula, por supuesto, es intentar, a través de su militancia, resolver la situación judicial de una forma política, llamando a su gente a la calle e intentando de esta manera conseguir apoyo político, inclusive, como muy bien mencionás, lanzando su candidatura. Pero la situación de Dilma es complicada en lo político, la situación de Lula es muy complicada en lo judicial y también no solo de él, sino de su familia. Si no tiene el apoyo de Lula, Dilma Rousseff no tiene un día en el gobierno más. La cuestión, de hecho, es que Lula está colocando ministros, retirando ministros, y mi opinión personal es que la visita de Dilma Rousseff a Lula da Silva el anterior sábado, el último sábado, no fue tanto para brindarle su apoyo, sino para preguntar cuál sería la estrategia. De hecho, en el día de hoy, lunes, están reuniéndose nuevamente en Brasilia, de esta vez, para organizar cuál será la estrategia de Lula, de Dilma y del Partido de los Trabajadores, que se encuentra realmente muy comprometido en esta situación de corrupción. Exa FM. Doctor Mauricio Gándara, que quería intervenir. Vea, don Gonzalo, aquí se da un fenómeno en que se suman en estos países llamados del siglo XXI o del populismo, como quieran llamarse. La revolución del siglo XXI. La revolución socialismo. Pero por tratarse, usted le dejan en el siglo XX. Pero ¿cuál es el denominador común? La corrupción. Y el otro denominador común es que se están derrumbando, pues. Ya se derrumbó, todavía patalea porque tiene una gran fuerza en el Senado, la señora del Brasil. Este señor que yo le tengo simpatía, del señor Evo Morales, le tengo simpatía porque es como surgir de la clase más proletaria y llegar allá, y porque ha manejado bien la economía, pero caer él también, y por eso perdió el plebiscito, en esto del guagua, y que ella es la gerenta de esta empresa que también está operando en el Ecuador, que también está operando en el Ecuador, la compañía nombres. China, sí lo dijeron ustedes, y consta en el diario El Universo mucha información. Entonces, se han caído, o han ido por los suelos, Venezuela. Bolivia ha tenido un revés. Ha tenido un revés la señora Kirchner, ¿sí? Y ahora viene el desastre en el Brasil. Entonces, la lección también que debemos llevarnos es que sin independencia de los jueces, siempre hay corrupción. Ese es uno de los puntos. Cuando no hay equilibrio de poderes, han hecho lo que han querido, pensando que nunca los juzgarán. Entonces, corrupción y retroceso económico. El Brasil está con menos 3 y 5, pero esto en contra, ¿no es cierto? En popularidad, la señora Rousseff está por 7, 8%, menos del 10%. El señor Lula
tan popular, esas cuestiones, tiene como 20. Eso puede decir hoy día para no defenderse de las cosas en concreto, pero no va a cometer el lanzarse a una candidatura si es que las encuestas no le dicen, pues, ¿no? Que está ahora, porque ahora todo el mundo trabaja con encuestas. Sí. Vea, quiero hacer una comparación final a lo que refirió Marcelo. Para comprarse esa refinería, y fue bajo la administración de Dilma Rousseff, la compra de la refinería de Pasadena en Estados Unidos por parte del organismo del petróleo, Petrobras, por un precio superior a la que había desembolsado 2 años antes la belga Astra Oil, en 47 veces, más o menos lo que está en la refinería de Manabí. Pues. Claro. Compraron en $120,000 y le vendieron después de 2 años en $7 millones. Igual, no me sale bien la aritmética este rato y la multiplicación, pero igual 40 veces, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es cuando no hay control, cuando no hay jueces, cuando no hay equilibrio de poder. Muy bien dicho, y esa es una realidad. Tenga la bondad, embajador. Yo quiero insistir en que posiblemente la táctica que sigue Lula es la que acaba de mencionar la persona que estuvo con nosotros hace un momento. La táctica es simplemente decir, bueno, voy a ser candidato en el año 2018. Y esto está marcado prácticamente el viernes por la noche cuando organizaron una manifestación. Obviamente tuvo miles de participantes en San Pablo, ¿no? Lula compareció allí, lloró varias veces, sí. Habló de los logros sociales de su gobierno, ¿no? Y decidió dejar algo sumamente claro al respecto que voy a citar porque está entre comillas, que dijo que estaba tranquilo en mi rincón. Tenía la expectativa de que se eligiese a alguien para disputar el 2018. Pero quiero ofrecerme a vosotros, a partir de hoy, la única respuesta que puedo darle a la violencia que me infligieron es salir a la calle y decir estoy vivo. Es decir, la única respuesta que va a dar a las acusaciones es una respuesta netamente política, ganando unas elecciones, si es que las gana, obviamente para dejar de lado cualquier acusación o cualquier duda que se tenga sobre él. El tema es que puede ganar esas elecciones. Bueno, yo creo que lo que mencionó Mauricio es cierto, ¿no? Cuando dejó el poder, Lula, la popularidad de él estaba en el nivel más alto de toda la historia, pasaba del 60 y tantos %. En enero de este año la popularidad de él está en un 20%. Entonces yo creo que hay una realidad, el país en el Brasil, de hecho, está cansado, ha cambiado. La señora Dilma Rousseff ganó con muy poco, ganó las elecciones, y eso gracias al hartazgo de la uña larga en Brasil, ¿no? Y en toda la región, ¿no? Entonces ahí la situación del Brasil es compleja, va a ser mucho más compleja si se siguen dando los pases, en una parte en el juicio que está iniciado, y por otra parte si en el Parlamento se da paso a la destitución de la presidenta, puede realmente pasar en el Brasil un cambio radical en poquísimos meses, en poquísimas semanas, en que veamos que de esta situación salen nuevas cosas absolutamente impensables hasta hace poco. Yo le quería preguntar, doctor Gándara, ¿usted cree que una fiscalización en el Ecuador de la administración Correa de 9 años, no contra él exclusivamente, sino contra todos sus cuadros de colaboradores, resultará bastante fácil, dado que él ha tenido un dominio? Es decir, resultará complejo, dificilísimo, dado que él ha tenido un control absoluto prácticamente de todas las entidades de control. Imagínense que en un momento dado mandaron, hace un par de semanas, a la Contraloría General del Estado alrededor de 10 auditores. Yo lo denuncié esa mañana, después de conocer la novedad, para efectos de solucionar algunos problemas de una entidad
que también fue una circunstancia malévola ni cosa por el estilo. Yo tengo con mis maneras de poder advertir a la gente y a los culpables, a veces utilizando la ironía y frecuentemente la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde? Eso es lo que como... corresponde. Entonces sí hemos logrado detectar algunas cosas. Pero yo le digo en términos generales, ¿usted cree que una fiscalización a este régimen va a ser imposible, complicado, o por el contrario, se han confiado mucho o no sé? ¿Habrá un ejército de fiscalizadores como anticipan en las campañas electorales? Todos los candidatos, cuando están de candidatos, lo primero que ofrecen es ir a fiscalizar al demonio. Y el rato que ganan las elecciones Se olvidan. se convierten en primos hermanos de dicho demonio, porque comienzan a usar las mismas prácticas para enriquecerse rápidamente. Entonces, ¿qué pasará con la fiscalización de la administración Correa? Aquí hay varias cosas. Primero, el hecho de que se restablezca el equilibrio de poderes, porque hay que reorganizar el Estado, porque si no va a ocurrir, como está ocurriendo en la Argentina y en algún otro sitio, como Venezuela, que dejan colocados a los ministros de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Lo hicieron hace 15 días, hace un mes, 2 meses en Venezuela, pues, ¿no es cierto? Y esos son los que le impiden al Congreso, que es mayoritariamente de oposición, el poder trabajar en la investigación de las cosas. Usted no puede juzgarme a mí, entonces, todos esos recursos habrán. Entonces, por eso es que hace falta una reorganización total, hace falta botar al tarro esta Constitución. Hace falta suprimir esos consejos de participación ciudadana donde nombran a los amiguitos en las cortes, nombran a los amiguitos en el tribunal electoral. Todo esto hay que cambiarlo de raíz, porque ni siquiera es inventado por los ecuatorianos, pues. Esto es inventado en Venezuela y por esos asesores españoles que Chávez creo que hasta les pagó a los asesores a que vengan acá, pues, ¿no es cierto? Aquí también ganaron los de Podemos, ganaron... Claro, sus platitas, Sí. la justicia social es para todos, también llevaron los de Podemos, ¿sí? Entonces, va a ser una cosa. Pero lo que sí le digo, don Gonzalo, es que por estas cosas que vemos es muy fácil dejar de ser héroe y quedarse de villano. Gracias, caballeros. Señoras y señores, hasta mañana.